Estamos en el episodio número 4 y el tema del día de hoy es cómo tener un noviazgo saludable para luego tener un matrimonio sólido. Así que bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, gracias por suscribirse, gracias por darle like, darle a la campanita. La verdad estamos sorprendidos, ¿sí o no, Dan? Con la cantidad de vistas que hemos estado teniendo últimamente. Totalmente. Yo creo que pues no esperábamos, yo la verdad no esperaba más de 10 o 15, pero vea, ahí está, ahí está. Muchas gracias por los que nos aguantan por 40 minutos o 50 minutos. Así es, así es. Bueno, hoy vamos a entrar a este tema que creemos que nuestros hijos lo deben de escuchar. Recuerden que este podcast se llama Legacy Eco Podcast. No es ecológico, es porque eco, o sea, trasciende, va más allá, ¿verdad? Alguien nos decía, pero es que eso es como ecológico. No, no, ecológico no es. Lo que queremos es que estas conversaciones, porque son conversaciones de dos padres, de dos hombres, de dos hijos, de dos esposos, que vamos a hablar un poquito acerca del matrimonio de cada uno, bueno, un poquito más que el matrimonio, del noviazgo. Y vamos a comenzar por ahí. El tema de hoy es cómo tener un noviazgo saludable. Y Dani, cuéntanos un poquito de ti acerca de eso. ¿Quién, o sea, tu matrimonio, cuánto tiempo tienes, cuántos hijos, cuánto tiempo duraste de noviazgo, en tu noviazgo? Bueno, en diciembre voy a cumplir 15 años de casado. Estoy casado con una mujer maravillosa y ha sido la verdad un proceso muy, muy bonito. No ha sido fácil para nada, pero ha sido algo muy, muy especial. Creo yo que de las mejores decisiones de mi vida. Tenemos tres chiquitines, Josh tiene 8, Zach tiene 5, Zoe tiene 2. La conocí el 21 de febrero del 2008, mientras iba entrando a una iglesia, y estuvimos de amigos 8 meses, luego estuvimos de novios 2 años y 3 meses, y pues vamos a cumplir 15 años de casados. ¿Y vos 15 qué? años. Bueno, yo este año estamos en el 2025, cumplimos 17 años de casados. Em, Tenemos 5 hijos. Valerie, que precisamente está cumpliendo años el día de hoy, está cumpliendo 13 años. No sé si cuando ella tenga 23, 33, 53 vea este video, muy seguramente. Entonces, ella es nuestra primera hija. Tenemos a Jonathan, que tiene 10. Tenemos a Abby Grace, que tiene 8. Luego viene Joy Adele con 7. Y la última es Hannah Bell, que tiene 5 añitos. Entonces, nosotros duramos de noviazgo 2 años. Y yo creo, Dani, rotundamente que eso fue la base para tener un matrimonio. Yo te conozco hace pues, bastante tiempo, ya creo que por más de 15 años, antes de que te noviaras con mi cuñada, porque la esposa de Daniel, Natalie, es hermana de mi esposa, ¿verdad? Entonces, nos conocemos hace ya bastante tiempo y conozco a profundidad, de pronto no a totalidad, pero conozco el hogar de Dani. Yo creo que Dani también conoce mi hogar. Y Sí, pues son hogares que son sólidos, son saludables, no perfectos. Hablo por mí y pues también un poco lo que conozco a Dani, pero en el caso mío son hogares saludables y creo que podríamos tener de alguna manera, digo yo, no sé, algunas verdades por ahí escondidas que puedan ayudar de pronto al que está escuchando esto, que puede ser un joven, nuestros hijos primeramente, pero un joven que está buscando tener un noviazgo saludable para tener un matrimonio sólido, pueda escucharnos el día de hoy. Y creo que pues tenemos cositas como para compartir referente a eso el día de hoy, Dani. yo sé cositas. Yo sé cositas, así es. Y bueno, y eso es lo que queremos hacer. Y para comenzar, Dani, ¿cómo conociste a Nati? ¿Cómo fue esa primera? Cuéntanos un poquito de esa relación con Nati, Uy, de pues noviazgo. Andrés, yo creo que esto se relaciona con el último episodio. Para los que no lo han visto, por favor, vaya a verlo. Mamá, velo otra vez, Mi por último favor. día como cristiano. Sí, mi último día como cristiano, entonces yo llego a Canadá y después de ese episodio que yo cuento ahí en el episodio anterior, en el capítulo anterior, eso fue un lunes que llegamos, el jueves nos invitaron a, a una iglesia.
Entonces yo llegué con el corazón destrozado, con mucha desesperanza en mi vida y fue muy curioso porque yo vengo empujando la silla de ruedas de mi papá. Obviamente mi papá estaba en la silla de ruedas y él está hablando conmigo y pues hablando, se está comunicando conmigo a través de señas y cuando nos abren la puerta, yo la vi, ahí estaba, eran cuatro personas Y que me estaban en miró, la tarima. y la Yo miré. la vi, ella me vio y nos vimos. Y, y fue muy curioso porque yo realmente no estaba como con la mentalidad de buscar nada en cuanto a relaciones emocionales y este tema. Pero cuando yo la vi, yo escuché un pensamiento. Ahora sé que era la voz de Dios, o sea, yo sé que era el Señor el que me estaba diciendo esto, pero cuando yo la vi fue como que pensé, esa va a ser su esposa. Y yo, uy, no, 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 ¿cómo así? O sea, yo no estoy ahorita mirando eso y ni siquiera la vi de cerca tampoco como para decir eso, ¿sí me va a entender? Entonces, eso fue la primera impresión que tuve. Me asusté, la verdad, porque fue un pensamiento como que muy fuerte y que por muchos meses no pude ignorar. Entonces ahí, eso fue como nos conocimos. ¿Y tú qué, Andrés? ¿Cómo conociste a Angélica? A Bueno, veces le fue digo Tita para los oyentes y si me sale y digo tita, Tita es Angélica. tita, sí, así le dicen en la casa. Bueno, Angélica, muy parecido igual, o sea, yo estoy recibiendo al Señor y estoy yendo al encuentro con la cruz y hago el testimonio que también les invito a escuchar mi último día como católico. Y para esa misma época que pasa mi encuentro con Jesús, una semana después llega una joven a la iglesia a compartir un testimonio de su viaje a Panamá, de su misión a Canadá, perdón, a Panamá. Y venía con un propósito de darle gracias a esa comunidad a la cual yo ya estaba asistiendo, que es la misma donde Dani conoce a Nati, pero Dani conoce a Nati mucho tiempo después. Esto que estoy hablando primero me pasa a mí. Y luego de eso, entonces ella está ahí sentada, mi abuela está al lado mío, y comienza ya con su testimonio un poco enredado porque mi esposa, bueno, en ese momento, Angélica, no, no hablaba muy bien el español. Ella hablaba mejor el inglés porque había pasado mucho tiempo en inglés y todo eso. Entonces se enredó mucho y yo decía, ¿a qué hora va a terminar? ¿A qué hora va a terminar? Y cuando por fin termina, mi abuela me dice, esa podría ser tu esposa. Y ya, y esa fue como la primera vez que la vi, no hubo así como, ay, como que me enamoré y todo, No, no, no. no, pero espera un momentico porque como así que bueno, nos dejó ahí pues colgando. Ella dice, esa mujer va a ser tu esposa y tú qué. No, yo estaba en otro rollo, yo estaba enamorado de una canadiense más loca, mejor dicho, una vaina ahí rarísima, que yo decía, no, pero entonces, no, y realmente estaba mal, estaba perdido, había acabado de terminar con la novia de Colombia, o más bien la de Colombia me terminó a mí, bueno, eso fue un rollo ahí tenaz emocionalmente, y además que estaba en este conocimiento de Dios, entonces fue complicado, pero yo no estaba pendiente de nada, mi abuela me dijo eso, pero yo como que no, nada. Pasaron otras reuniones, la volví a ver en el grupo de jóvenes. Yo tendría 24 años, creo yo. Así es, ella es 2 años mayor que yo. Y ahí comenzamos a trabajar juntos en el grupo de jóvenes para ayudar a hacer cosas. Y en ese proceso como que me comenzó a gustar y comencé como a ver que ya no era solamente como que una persona a la que yo veía como que, la compañera, la amiga, la hermana y todo este tema, no, sino que ya me gustaba y ella me dice, cuando ella se da cuenta de esto, me dice, no, yo realmente lo último que tengo en la lista es un novio. Y bueno, de ahí pasa un tema de que vamos a compartir ahorita porque vamos a hablar de las 5 fases de cómo tener un noviazgo saludable, 5 fases, pero ahorita ya vamos para allá. Y pues al final ella me acepta como novio tiempo después, casi que 6 meses después de haberla visto por primera vez. Y bueno, y ahí comienza nuestra historia de noviazgo y después 2 años más adelante nos casamos, que fue en el 2008. Y bueno, y hablando de eso, entonces, digámoslo así, explicarlo con más detalle, y bueno, ya son 17 años en mi caso de matrimonio, en el caso de Dani son 15, ¿verdad? 15 me Ya dijiste. casi 15 el otro Ya mes. casi 15 años de matrimonio. ¿Y cuántos años de noviazgo? En el caso mío fueron 2, en el tuyo fueron También, 2 años y tres 2 años. meses. 2 años y 3 meses. ¿Cuál fue Va, tu fecha de matrimonio? Fue en septiembre, ¿cierto? septiembre del 2008. ¿Septiembre qué?
Ok, yo me novié con Nati el 24 de septiembre y la razón por Ajá, la que no fui a tu boda fue porque el pastor de la iglesia me pidió que acompañara a los jóvenes de la iglesia de Toronto en sí, un sí, campamento. sí, no Entonces, estuviste sí, ya, ahí. ya me Esa ubiqué, todavía ya me me la ubiqué. sigues debiendo. Yo te la pago, yo te Pero, la pago. pero, ¿sabes? Y la de tu matrimonio que fue tenaz, porque nos tocó paliar nieve, porque a tu querida llamada esposa se le ocurrió casarse, y tremendo, porque Dios le respondió, yo quiero casarme con un montón de nieve, y resulta y pasa que así fue, Dios le cumplió su deseo, le cayó mejor dicho, una cantidad de nieve, pero el problema ahora era cómo ella iba a llegar al lugar donde se iba a casar, y no aguantamos frío, mejor dicho, no hablemos del tema, Dani, porque termino aquí yo Te debo 2 ahora. y hasta 3. Pero bueno, vamos a hablar acerca de cómo tener un noviazgo saludable. Vamos a tomar algo que nos enseñó nuestro pastor en algún momento. Y también esto tiene mucho que ver con la cultura judía, ¿verdad? Ellos, en la cultura judía, ellos tienen como estas fases. Y creo que es muy importante, creo que es la clave. Nosotros, en mi caso personal, sin saberlo, lo apliqué, sin saberlo literalmente, comenzando a ver cada una de estas fases, y bueno, yo apliqué eso realmente, y pues fue también porque habían personas allí que me ayudaban a como a dar estos pasos antes de llegar al altar con ella, ¿verdad? Con mi esposa. Y creo que vamos a hablar de eso. ¿Te parece, Dani? Hablemos Total, de total. esas 5 fases, desde una persona que está totalmente soltera hasta una persona que se llega a casar. ¿Qué deben de tener en cuenta? Y son 5 fases, creemos nosotros. La primera, vamos a hablar acerca de hermana mía. Y esta es básicamente, tiene que ver con 2 personas de la misma fe, comunidad, en este caso nuestra comunidad, de una comunidad cristiana protestante, em, donde pues en este caso pues nos respetamos, pero aún no nos conocemos personalmente, solamente hacemos parte de la misma comunidad, ¿ok? Básicamente comunidad y creencia en Dios son los que hacen esta primera fase, que es hermano, hermana o hermano mío. En el caso de nosotros vamos a hablar hermana mía. Correcto. Y, Antes de que ajá, sigas, Andrés, importante decir, la comunidad no tiene que ser físicamente el mismo lugar, ¿no? Es la comunidad, nos claro, referimos a la comunidad de fe. Yo creo, digamos, si yo creo en esto, tenemos estas mismas creencias, así ella vaya o está en otra, o de pronto ella vive en una ciudad que queda cerquita, pero pues por comodidad ella se congrega en esa otra iglesia, pero tenemos esta comunidad de fe, es decir, pertenecemos en este caso particular a la iglesia, ahí es donde está la cuestión. exactamente. Y tengo una pregunta para que la respondamos ambos y es, ¿qué estábamos haciendo antes de conocer o de conocer a esa futura esposa de nuestra, de cada uno, para cultivar esa relación, primeramente con Dios y más adelante con esa futura novia y esposa? Dani, en el caso tuyo, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Cómo te Nada, preparaste no para eso? mentiras. No, no, no. Cuando yo la veo y escucho este pensamiento y no puedo ignorarlo, porque es que era como que todo el tiempo yo estaba pensando en eso. Para ser honesto, ni siquiera me acordaba de la persona, pero me Ajá, acordaba era del pensamiento los primeros días. Yo venía roto, completamente deshecho por una relación, incluso lo mismo, como lo dices tú, de 4 años y medio que se había terminado, hacía ya un poco más de 2 años y todavía estaba muy mal, pero hasta en ese momento en el que yo me acerco a Canadá, eso fue como el proceso que Dios usa para empezar a permitir que yo, digamos que agachara la cabeza y decir, ok, yo necesito ayuda de Dios, pero el pensamiento constante de esa va a ser su esposa, esa va a ser su esposa, me llevó a pensar y a decir, oiga, si esta vieja termina siendo mi esposa, yo no puedo darle esto. O sea, esto es un hombre que cree en Dios, sí, es un hombre que viene de una familia cristiana, pero estoy deshecho. Entonces yo no puedo entregarle a esta mujer esto que tengo ahí. Entonces eso fue como un impulso que yo siempre he sido una persona que ha leído la Biblia más que por fe o convicción, porque así me criaron, ¿cierto? Entonces tampoco es, no, que es que este man es un buen cristiano, no, solamente que mis papás me criaron así y yo comienzo a leer la Biblia, pero ahora comienzo a decir, no solamente la voy a leer como un libro, sino que yo verdaderamente quiero que si esa va a ser la persona con la que yo me voy a casar, yo necesito que tú hagas algo porque si yo me pongo así, me presento hacia el matrimonio, pues no hay mucha esperanza. Pero si yo permito finalmente que seas tú quien lidere mi vida, entonces
lo hago. Entonces empecé a hacer, digamos que en lo práctico, por decirlo así, pues como, cosas como estar en la iglesia, eh, buscar ayuda y guía de alguien, pues en ese caso conté con la dirección de un pastor. Y, pero ya en lo espiritual, que es lo más importante, es tener esa noción y esa claridad y esa certeza de decir, yo necesito esto, yo necesito abrirte a ti el espacio para que tú comiences a mirar mi vida, Señor, para que tú me hables y la palabra ya comienza es, más que ser un libro de preceptos y leyes, comienza a ser literalmente la voz de un padre que dice, yo te amo y por cuanto te amo, necesito que veas esta otra área porque eso no está bien. Entonces es una voz ya que confronta, es una voz que edifica, es una voz que transforma y que sin darnos cuenta literalmente nos termina siendo un poquito más como él. Obviamente pues esto Sí. hasta ahora, yo creo todavía que en mi caso mi papá, Dios todavía está trabajando, o mejor dicho, está haciendo esta obra y perfeccionándolo y pues que No, obviamente no claro. somos un producto terminado. Y después de este fin de semana que vivimos. Total, Bueno, total. en mi caso, Dani, desde muy pequeño sí, yo estaba siempre con el deseo de casarme y toda esta vuelta y tener un hogar, una familia, por lo que cuento en mi podcast, no sé, en mi testimonio de mi último día como cristiano, por no haber tenido un padre. Entonces sí estaba este deseo de tener un hogar. Pero obviamente no me había preparado ni emocional ni espiritualmente para tan hermoso momento de mi vida. Entonces, había pasado por relaciones antes sin conocer del Señor que no habían estado bien. Cuando conozco del Señor y comienzo este caminar con Él, realmente mi interés inicialmente no era tener a nadie, sino que era poder aprender y conocer más de Él, sentir su paz, sentir su perdón, sentir todo esto. Fue un proceso inicial, pero también entendía que tenía que liberarme de muchas cosas, o sea, porque para mí fue muy corto. En el caso tuyo ya venías por muchos años con en el caminar con Dios y con estos entendimientos que yo apenas estaba comenzando a entender. Yo apenas estaba entendiendo de que un hogar, que cómo era un hogar, cómo Dios lo diseña en la palabra y todo lo demás. Entonces para mí era muy importante tener una imagen, un modelo. Tú lo tenías, yo no tenía un modelo. Entonces, para mí, mi mentor de ese momento, pastor de ese momento, se convirtió en un modelo. Y en mi caso, lo que comencé a hacer fue hacerle preguntas a él. Preguntas de cómo se debe comportar un novio, cómo se debe comportar un esposo, cómo es un tema de un padre. Vivir cerca de alguien que yo consideraba consideraba un modelo. Entonces, por eso para mí fue muy importante prepararme para ese propósito en sí, ni siquiera tener en mente que iba a ser ella todavía. Sabía que en algún momento iba a llegar porque yo sé que nací, yo nací para casarme, por decirlo así. Yo sabía que me quería casar, que quería tener un hogar, pero mi afán en esos primeros meses, después de haber recibido al Señor, era como sanar y quitar muchas cosas, pero sobre todo tener un diseño correcto porque no lo tenía. Y eso fue, digamos que la forma como me comencé a preparar para tal propósito. Pasamos a otra pregunta, ¿te parece? Sí, sí, sí. En este mismo tema seguimos en la misma en la primera fase. Sí, pero cabe la aclaración, o no la aclaración, sino recomendar, porque nosotros todos aprendemos esto día a día, ¿no? El cómo se comporta un hombre, qué tiene que hacer, pero la pregunta es de dónde lo estamos aprendiendo. Claro. Porque hoy lo estamos aprendiendo por lo general de los shows, de la televisión, del Instagram, y siempre es importante saber, bueno, esto me está enseñando a mí a ser este tipo de hombre, ¿por qué y para qué? Y en el caso de nosotros fue empezar a entender, bueno, Dios tiene un diseño para la vida del hombre. Entonces nosotros dijimos o decidimos, ok, entonces, ¿cuál es tu diseño para el hombre? ¿Cómo puedo yo ser ese tipo de hombre para poder estar listo para casarme? Así es. Ahora que estás hablando, recordé algo cuando le pregunté a este pastor de este momento, le dije, bueno, ¿y cómo es el tema? ¿Cómo uno consigue una novia? ¿Cómo es el tema del noviazgo dentro de la comunidad? ¿A quién le pago? ¿A dónde voy? ¿Cómo ¿Qué hago? exacto? Entonces él me dice, no, lo primero, lo que hay que tener en cuenta entonces él me sacó este pasaje bíblico, creo que está en Génesis 24, donde habla de Abraham buscándole novia a Isaac, buscándole pareja o esposa a Isaac, y él dice
que Abraham manda a su siervo a buscar una idónea, una novia, una futura esposa para su hijo, pero dentro de la misma comunidad. Y Sí. es ahí donde él me dice, pues la persona con la que te vayas a casar debería ser una persona que cree en lo mismo que tú crees, porque si no va a ser muy difícil. Él me comenzó a contar historias de personas que se casaron siendo cristianas o conociendo de Dios con otras personas que no eran creyentes y pues el tormento que vivieron. Y él me contó de su testimonio y cómo se conocieron en la iglesia y todo lo demás y la diferencia entre uno y realmente es diferente. Total, y no, o Entonces, sea, no es que la gente lo tenga que hacer, porque es que yo he visto una cosa, Andrés, y es que el no ennoviarse con alguien que sea de la comunidad, es decir, si yo me novio con alguien que no es de mi comunidad, eso le agrega un picante y eso le pone algo que es bien interesante y que la gente disfruta. Pero porque generalmente la gente está pensando en pasarla bien en ese momento, no está pensando es en que con sí, esta claro, persona voy a tener hijos, con esta persona voy a comprar una casa, con esta persona voy a construir vida, con esta formar. persona voy a construir un negocio. Entonces lo que en el noviazgo pasa cuando estamos ahí súper pasándola bueno, mejor dicho, súper hormonales, venga, la gozamos, así sea de otra creencia, de otra fe, que uno dice, no, pues si Jesús no excluyó a nadie, si Jesús andaba con prostitutas y ladrones, yo por qué no puedo andar con esta vieja, pero el Es punto es que él hermosa está por fuera, viendo pero bruja por dentro, por llamarlo así. totalmente. El Y, punto es pasa y ha pasado, lamentablemente pasa y ha pasado, y pues correcto, sí. se dejan llevar porque, ay, que habla muy bonito, es que tiene unos ojos espectaculares, es que en la iglesia no hay nadie, y vuelvo, y no es que tengan que ser de la misma comunidad, puede ser de otra comunidad, pero Mm. es eso. Otra cosa que recordé era que yo comencé a orar, él me dijo, ora por esa persona. Y yo oro, yo comencé a, de alguna manera a orar, Señor, pues oro por esa persona, oro por... Y mi oración antes, o no oración antes, mis deseos antes era una mujer alta, morena, cuerpo no sé qué, mejor dicho, y costeña, eso es lo que yo estaba deseando antes de No, conocer a Jesús. hombre, Pero luego yo entendí que no era así, que lo más importante era que amara a Dios y que tuviera temor de Dios. Entonces, eso era mi oración. Más allá de la altura, del color de piel y todo lo demás, obviamente que me gustara, pero sobre todo que tuviera temor de Dios. Y eso fue como la preparación para eso, en esa fase donde soy hermano, hay muchas hermanas en la iglesia, no estoy pendiente de ninguna, pero me estoy preparando para que algún día, cuando sea aquí mm, o en otra parte, llegue ese momento. sí, importante que sí, o sea, nos tiene que llamar la atención porque pues imagínese, uy, esta Sí, vieja es muy linda, pero eso, o sea, internamente, aunque me la voy a casar con ella, aunque sea horrible por total. fuera, o sea, tiene que, Tiene que, esa exacto. atracción tiene que existir, pero tiene que ser basada mucho más allá de lo visual. Y le hablo a los hombres y mujeres creyentes que aman a Dios, ámense un poquito también. Sí, porque es que no, o sea, lo primero que una persona va a ver de otra es la parte física, eso es inevitable. Después va a ver la parte del alma y luego seguramente la parte espiritual, que eso lo hablaremos ahorita. Pero sí, ámense para que alguien los vea. Sí me hago entender, que es que yo conozco, ahí por ahí tengo un discípulo que no se ha podido casar, no ha llegado a esa fase todavía ni siquiera de noviazgo, sí, de esto y pues, pero no se arregla, no se hace Papi, querer, báñese, por no se favor. pero bueno. Entonces, voy a hacer otra pregunta, seguimos en la primera fase, y la pregunta para ti, Dani, y de pronto la puedo yo también responder, es, ¿cuál fue el primer indicador externo, verdad? Que te hizo notar a Natalie, más allá de ser simplemente una hermana en Cristo. Porque ya llegó, yo sé que a ti, en el caso tuyo, diferente al mío, porque tú sí la viste y dijiste santo. Pero ¿qué fue lo que tú dijiste? No, esta es más que una hermana en Cristo. Sí, pues cabe aclarar que, digamos, en nosotros no hubo esa atracción física al principio. O sea, yo no quiero decir, no me gusta ni nada, sino como que no era, nuevamente, no encajaba en ese prototipo. Pero resulta que por varias razones, yo en ese momento empecé a tocar el bajo. Yo no sé tocar el bajo, pero en la iglesia faltaba un bajista. Entonces, pues yo le dije a la persona, yo sé tocar la guitarra y eso tiene una similitud muy pequeña con el bajo. Entonces, de tener mal bajista a no tener bajista, ellos prefirieron tener mal bajista. Entonces, yo me puse ahí, empecé, yo realmente no tocaba bajo, pero recuerdo que me pidieron que liderara una canción
Y cuando yo estaba liderando la canción, yo vi a Nati en la primera fila. Recuerdo muy bien, tenía unos pantalones khaki, una camisa aguamarina y unos zapatos como también aguamarina. Y yo vi a esta mujer adorar a Dios. Y esto va a sonar muy religioso, pero eso a mí no me importaba, la verdad. Pero cuando yo la vi a ella adorar, yo no podía dejar de mirarla. Como que en algún punto empecé a pensar, oiga, pere, porque parece que yo le estuviera cantando esta canción a ella. Eso, yo no me podía sacar eso de la mente y me impactó muchísimo porque era una mujer que comparada con lo que yo sabía en cuanto a información de la Biblia, pues casi que ella no conocía mucho, Ujú, pero en su actitud y su forma de vivir demostraba mucho más a Dios que yo. Entonces eso fue para mí un reto muy tremendo y me sacudió la fe, pero verla adorar me envolvió, me ujú, cautivó y ya cuando yo te digo que tenía ese pensamiento constante que iba a ser mi esposa, la imagen que yo veía era ella ahí en esa primera fila con ese pantalón, no era khaki, era beige, con sus zapatos aguamarina y su blusa aguamarina y sus crespos hermosos que yo, o sea, yo no me podía sacar esa imagen de la mente, pero la imagen era de esta mujer que verdaderamente estaba entregada a Dios y yo decía, wow, sí, esa vaina es otra vuelta, pues, otro nivel. así es. En mi caso, eh, estábamos sirviendo en el grupo de jóvenes. Como les había dicho, tampoco hubo como una atracción física de inmediato. Me pareció una mujer bonita, pero más allá, nada más. Em, y pues el pastor de jóvenes de momento, la persona que estaba liderando jóvenes, nos pidió que estuviéramos trabajando en el car wash, ¿cómo sería? Lavando, era un evento para recoger Sí, fondos. como el lavacarros o algo así. Sí, estábamos un evento para recoger fondos los jóvenes para el campamento y íbamos a hacer un lavacarros en un lugar. Entonces estábamos ahí sirviendo para eso. Y yo no sé, Dani, yo no sé qué sucedió. La tuya estaba adorando al Señor, la mía estaba lavando un carro. Literal, no era que estuviera adorando, pero yo la vi a ella y dije, yo creo que también los crespos, no sé qué fue, pero en ese momento hizo un clic en mí como que diciendo, esta mujer me gusta, esta mujer me gusta, ya no puedo hacer nada, o sea, me gusta. Y ahí fue, ese fue el momento Ese fue el donde, momento, ay, hombre. el momento, ay hombre, así es, donde dije, no, esta mujer ya no puede seguir siendo más, ya no puede seguir siendo más mi hermana en Ah, Cristo, ¿no? En sí, Cristo. sí, sí. Donde ya llegamos a ese nivel de conocerla y respetarla por lo que es, conocer su visión, también sus falencias, empezar a ver un poquito unos indicios leves de sus falencias y bueno, comenzar a decir, bueno, yo me quiero acercar un poco más a poder conocer un poco más. Y aquí hay una pregunta para la audiencia, que es que, o sea, queremos que usted medite en esto y reflexione en esto y es, ¿por qué usted cree que es fundamental que en esta fase madurez individual usted pueda completar esa fase o por lo menos iniciarla y que vaya aumentando antes de pensar en comenzar a cortejar o a invitar a la persona con estas intenciones de pronto de buscar algo más que una amistad? Así es. Porque nuevamente es importante, es decir, yo me he dado cuenta de una cosa, Andrés, y es que ya estoy listo para casarme, pero pues si hubiera esperado tanto tiempo, pues yo creo que ya Nati se habría ido, ¿sí me entiendes? Entonces hay veces yo creo que como hombres a lo bien, sobre todo los hombres cristianos, men, a veces como que yo veo a una gente y me dan ganas de darles con mucho amor unas dos o tres cachetadas, porque es que estamos esperando es que tengamos la casa, que tengamos el carro, que tengamos inversiones, 5 bitcoins, tener el 5 six pack, y son una cantidad de estupideces que uno dice menos, o sea, y llegaron los 60 años y nada. sí, entonces por favor crezcamos un poquito, pero ¿por qué creen ustedes, audiencia, que es importante llegar a ese tiempo de madurez o por lo menos ser consciente de la inmadurez para decir yo quiero entrar en ese proceso en el que me preparo para alguien, para ofrecer mi vida a alguien? Así es. Y bueno, aquí entramos entonces a la segunda fase, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que acaba de Dani decir acerca de que la vio allí adorando al Señor, estaba y dijo, wow, esta muchacha es mucho más que una hermana. Y en mi caso, cuando la vi allí en el evento que teníamos de jóvenes, que también la dije, ella es más que una hermana, más que alguien que hace parte de una misma comunidad. Vamos a la segunda fase, amiga mía. Dijimos, amiga mía, Amiga mía, pues sin propósito inmediato, es total. básicamente una interacción más activa que la anterior. Me Estamos interesa constru conocer. Me interesa es construyendo una amistad, es una base de conocimiento mutuo.
pero sin la presión de compromiso inmediato. Se comparten, y esto es lo que nuestro pastor nos enseña hoy en día con estas 4 fases, que son simplemente un tema de compartir intereses y valores. Básicamente como que la base de eso es conocimiento y simplemente reconocimiento, digamos como Mm. que, bueno, esto que hay acá. Y Sí, así porque fue. en la iglesia también hay mucha gente loca, men. Entonces, el hecho de que esté en la misma iglesia, pues Y sí, hay uno mucha dice, gente espere, loca. porque aquí yo he conocido una gente en la iglesia que me hace dudar, sí, pero entonces yo digo, bueno, ya vamos a la misma comunidad, ahora conozcamos si verdaderamente tenemos la misma fe. Sí, no que seamos iguales, sino que realmente percibimos esto y ahí es donde entra la fase de la amistad, que es donde de pronto alguna vez uno puede hablarse con la familia de ella, comenzar a ver dónde trabaja. Ojo, no estamos hablando de hacer stalking, que es ahí acechándola sin que se dé cuenta, ¿no? Sino que de pronto ir, hey, yo te llevo, te acompaño hasta el trabajo, todas estas cuestiones para conocerla más. Sí, sí, vamos, sí, sí, estoy ahí bien, ¿sí o no? Totalmente. Y bueno, cuando, a ver, una pregunta, cuando éramos solo amigos, o sea, en ese proceso, ¿qué valores tuviste en Nati como de temas, visión de ministerial, temas de vida, manejo de sus finanzas? ¿Qué observaste y que te haya podido a confirmar algo más de Nati, sin ninguna presión de romance? Solamente viste, Mm. ¿qué cosas viste en ella? Si nos puedes compartir un poquito. Pues mira, esto, por ejemplo, esto lo comparte yo creo que las hermanas Sánchez, o sea, ellas son 4 hermanas y Guille, que es el hermano, ¿no? Pero ellas son genuinas, son auténticas, ellas son, o sea, ellas no son personas que se ponen ahí a hablar de más o a tratar de convencerlo a uno. Entonces a mí me impactó que yo veía que ella era súper transparente, que no trataba, o sea, si ella no sabía que era algo o uno contaba un cuento y todo el mundo se reía, pero ella no entendía, ella no se reía, decía, no entendí, no me pareció chistoso. Entonces esas cosas para mí fueron muy, muy interesantes porque yo veía que ella no estaba jugando, sino que ella era ella. Y a mí eso me parece espectacular. Entonces, eso está por Sí, un lado. total, Por otro muy lado, cierto. cuando yo conocí a Nati, ella tenía 18. Apenas llevaba 2 años, si no estoy mal, de conocer del Señor. Pero era una mujer que tenía 3 trabajos. Entonces, a Oh, mí eso me llamaba mucho la atención porque yo dije, claro, yo quiero que me una mantengan, berraca. ¿no? No, mentira. No quería que me mantuvieran, sino que es espectacular ver una mujer que trabaja, que, que tiene iniciativa, sí, una dura, sí. Entonces yo pues estaba llegando como un refugiado a Canadá, ¿cierto? Entonces yo estaba pasando en ese proceso de que no sabía ni en dónde estaba. Entonces ella se involucró con mi familia y fue una ayuda supremamente indispensable para que nosotros pudiéramos hacer todos esos procesos. Otro Ella me papá. enseñó a coger el bus o a tomar el bus en Canadá, me enseñó dónde quedaban los lugares a donde yo tenía que ir, nos acompañó muchas veces, digamos, a ir a recoger comida. Sí. Y para mí también fue un proceso de humildad. Yo no sé si esto sea, si eso te pasó a ti, Andrés, pero no sé si de pronto sea una vaina como colombiana, pero a mí me da pena ir a un banco de comida, ¿sí? Ujú. Y Sí. ella no necesitaba ir a un banco de comida, ella tenía su familia donde vivía en su casa, tenían su carro, pues siempre les ha ido financieramente, pues yo creo que tienen cierta estabilidad, pero ella no le preocupaba ni le importaba el tema de la plata, ella tenía sus trabajos y eso. Entonces eso me llamó mucho la atención, pero nuevamente vuelvo al punto principal de la pregunta anterior, que era que esa mujer, o sea, amaba a Dios de una manera, todavía obviamente lo hace, pero para mí eso no, eso rompía mi lógica. Me tenía Sí. ¿cómo se dice eso? Como en una convulsión espiritual porque yo no entendía, no, yo decía, pero si ella no sabe esto, no sabe esto, pero ella amaba a Dios Como si de una supiera manera todo. impresionante. Mm. Tremendo. Totalmente. Las hermanas Sánchez son personas muy inocentes. Por lo menos creo que Nati y Dani. Pues Nati y Angélica. Angélica, cuando la conocí, cuando comencé este proceso de que ya no es como más mi hermana, el hecho de verla a ella enamorada de Dios también, sirviendo, entregada totalmente, estaba traduciendo, estaba ayudando en la parte administrativa de la iglesia. Eso a mí me comenzó a dar mucha seguridad. Había tenido un par de novias realmente que realmente eran locas, no eran nada Manada de confiables. locas que hay por acá.
Porque obviamente no tenían un conocimiento de Dios, obviamente. Pero más allá que eso era verla a ella enamorada de Dios, una mujer también berraca, o sea, trabajadora, porque estaba trabajando, estudiando en la universidad, se le veía estabilidad en muchas áreas de su vida. Y una cosa que a mí me partió la cabeza y me enamoró más de ella fue una vez que fuimos a una tienda latina, amigos, éramos simplemente amigos y nada más. Y yo le compro un bombombón y se lo entrego, y ella literalmente, Dani, ella viene y lo agarra y le dice: "Señor, gracias por este bombón", y lo abre y se lo come. Y Ahí yo está pintada Tito, es que y es yo así a dije: lo "Guau, bien. oro por un bombón". Entonces, para mí fue como que esta mujer ama a Dios, y estoy seguro que para mí es, o sea, lo que te digo es, yo sentía que esta mujer no me iba a ser infiel, ¿sí me hago entender? Además que era una muchacha que no era de estar por ahí dando vueltas, ni estar diciendo bobadas, ni estar en una casa, en la otra casa. O sea, como que eso a mí me gustó. O sea, como que me comenzó a llamar la atención esta mujer como amiga. O sea, éramos amigos realmente, duramos, qué sé yo, unos 2, 3 meses de amistad en ese sentido, esta fase de amistad. Y esos fueron los detalles, Dani, que comencé a ver en ella, que me dijeron, esto realmente podría tener algo más que una amistad". Total. Total, total. Eso que tú dices, esa inocencia es espectacular, men. Y es algo que cautiva y es porque tú sabes que lo hacen todo, o sea, como que uno percibe fácilmente que no lo hacen con una doble intención, con una agenda oculta. Eso realmente es algo muy especial. Y lo Y conserva al día de hoy. Todavía hay gente que totalmente. yo le digo una cosa y ya no la agarra, entonces toca explicarle porque ella, Sí, para sí, ella sí. no hay como malicia. Y otra Igual. cosa es que usan y usarán ambas sus talentos para el servicio, primeramente del Señor y de otros. O sea, ellos no tienen ningún problema en ayudar, en dar. Y yo, por ejemplo, lo pensaba así. Yo decía, wow, si esta mujer ama tanto a la gente, pues cómo me podrá amar a mí, ¿no? Ahora, yo en este momento en mi proceso era diciendo, ¿será que una mujer como ella puede amar a alguien como yo? Sí, porque Ujú. todavía estaba entendiendo nuevamente que el Señor tenía el poder para hacerme otra vez, para hacerme uno volver a nacer, básicamente. Y eso fue impresionante. Dani, una pregunta. ¿Qué límites tú colocaste en tu corazón, verdad? O sea, ¿qué hiciste para que esto no se generara una confusión o juegos emocionales con ella? Porque tú sabes que pasa mucho que en esta fase comienzan como que: "¿Dónde estabas tú y con quién estabas y dónde y por qué no me dijiste que ibas a salir?", y cosas de estas, que como que ven acá, o sea, tú como así que de que como qué hiciste para que no pasaras ese límite en tu propio corazón. Sí. Bueno, obviamente, la estrellada en la vida que me pegué, que yo llevaba pues ya prácticamente año y medio llorando por una mujer que se había ido, por una relación, porque empecé fue a adorar a una mujer en mi relación anterior y vi cómo eso me destruyó, porque definitivamente solamente hay un Dios y solamente Él debe estar ahí sentado en el trono de nuestro corazón. Entonces digamos que ya el golpazo me tenía muy precavido, empezando por ahí, ¿sí? Segundo, digámoslo así, que yo me enfoqué nuevamente por necesidad. Aquí es donde yo digo que es evidente la gracia de Dios, porque no fue como que yo dije, bueno, me voy a poner límites. No, es que yo tenía un papá moribundo que necesitaba mucha Sí. atención y aparte de todo, pues yo tenía la presión, digámoslo así, que de ser, entre comillas, el hombre de la casa, porque ahora digamos que ese tema de tomar las decisiones y eso comenzó a recaer sobre mí sin querer decir que mi papá dejó de serlo, porque él siempre fue el sacerdote de la casa y las preguntas y las decisiones las tomaba él, pero yo empecé a ver cómo él me tomaba en cuenta antes de tomar cada decisión. Entonces yo dije, uy, Dios mío, ahora sí se puso esta vuelta en serio. Entonces yo estaba muy ocupado con mi familia y en los momentos que no fueron muchos, pero cuando de pronto sí yo veía que de pronto ella como que de pronto demandaba por alguna inseguridad de ella o por alguna falencia mía también, porque de pronto, pues tú me conoces y yo soy a veces como que me desentiendo de las cosas y no está bien. Entonces cuando ella me reclamaba algo, yo le decía, mira, pues yo estoy con mi familia, yo no estaba con mis amigos, no estaba tomando, no estaba por allá en otro lado, sin querer decir que pues uno no pueda salir con sus amigos, pero yo le decía, esta es mi familia y esto para mí es la prioridad más importante después de Dios. Entonces no sé cómo, no sé cómo discutirte, no sé cómo contradecir tu punto, pero esto es algo que pues tú necesitas entender y yo quiero también que entiendas
que cuando tú estés con tu familia, de eso podremos hablar en otra sesión, porque pues obviamente la dinámica familiar de las casas, de la casa de ellas, era muy diferente a la mía. Entonces eso Sí. también a ella le causaba cierta tensión. Em, y la última, que fue la más importante, yo dije, esta sí fue de pronto la única que me puse intencionalmente yo, solo con esta mujer, no, ni el menor riesgo. Yo me acuerdo que yo, digamos, la acompañaba a veces a comprar al mercado o algo así, yo le dejaba, o sea, yo ni siquiera le ayudaba a entrar a la Pero comida, todavía yo se eran la dejaba amigos, en la nada puerta. más. Sí, cuando Seguían. digamos la mamá incluso me decía que si la acompañaba a Natalie a comprar algo, yo compraba algo, pero yo sabía que ellos no estaban en la casa, yo dejaba eso en la puerta de la casa y yo esperaba o que ella saliera o si ya la iba a dejar ahí, chao. Sí. Entonces era tenía mucho celo con eso de no andar solo. Yo con ella, de amigos, yo nunca estuve solo con ella. Siempre era con la gente de la iglesia. Obviamente uno buscaba, digamos, un tiempo para hablar entre los dos mientras está el grupito y eso, pero fui muy celoso porque obviamente en el pasado no había respetado los límites y eso me costó muchísimo. Sí, exactamente igual. Límites como no estar solo. Caso mío, hablando, o sea, respondiendo a la pregunta que hice anteriormente, estar solo, estar siendo, digamos, rendir cuentas emocionales a mi líder o en ese caso pastor, decirle cómo me sentía y todo lo demás. Y pues sí, era eso, era como que lo que se hacía en ese, lo que hice en ese momento para que de pronto lo que yo ya estaba comenzando a sentir, porque fui yo el primero que comencé a sentir algo por ella, eso sí lo tengo que decir así, como que no entrar a controlar nada, porque realmente no había nada para controlar, era simplemente una amistad y eso me lleva a la siguiente parte y es donde ella me deja muy claro en esa amistad que tenemos, en una de esas salidas que nos tocaba hacer y que yo le invito a comer algo, porque ya me estaba comenzando a gustar, pero yo simplemente le invité a comer algo. em, Cosa que pues obviamente no es lo más recomendable porque pues igual es un proceso. Cuando ya alguien te está gustando en este caso, pues lo mejor es buscar ayuda en el sentido de cómo poder seguir al siguiente paso y todo lo demás, que eso lo vamos a ver ahorita, pero en el caso mío ella sí me dejó claro que ella sí se dio cuenta y ella me dijo, lo último que tengo en mi lista es un noviazgo y pues para mí eso fue como un pare de decir, ven acá, espera, se está dando cuenta porque seguramente me estoy sobrepasando de los límites de amistad, porque todo lo demás, obviamente De para mí sapo ahí, también, bro. para mí también fue como un reto, ok, ahora qué voy a hacer con todo este sentimiento que tengo. Y ahí fue donde el hecho de buscar de alguien, del líder de jóvenes, de personas que yo consideraba como mis modelos a seguir, decir, mira, me está pasando esto, y pues el consejo que me dieron fue, no, esperar, dejar tranquilo y orar. Y eso fue lo que hice. Comencé a orar por ese sentimiento, porque obviamente no sabía qué estaba pasando. Sentía algo muy seguro de que era algo que yo sentía, pero no estaba seguro si era de parte de Dios. Y comencé después a orar, orar, orar. Y me acuerdo que una pregunta que le hice al Señor fue el día que ella realmente esté preparada para yo decirle que me gusta, porque hasta ese día que ella me dice eso, no había dicho nada. Solamente el hecho de haberle invitado a comer, creo que para ella fue como como que un, hey, ¿qué hubo? Eso fue lo único que hice. Em, Fue como eso, como que no, fue simplemente orar y esperar. Y le dije, Señor, el día que ella, porque creemos en Dios como tal, y le dije, el día que ella esté preparada para escuchar todo lo que le quiero decir, pues que yo no pueda dormir, fue lo que le dije, Señor, que yo no pueda dormir. Y creo que eso es importante porque eso es, el orar es muy importante en este proceso de amistad para ver si es la persona, porque al final tenemos que preguntarle a Dios si esa es la persona correcta, si esa es la persona con la que yo voy a seguir un proceso de vida, porque es para siempre, o sea, el matrimonio es para siempre. Y pues la idea es preguntarle a Dios y pedirle a Él que nos ayude y que nos dé señales o guías o dirección para eso, Dani. Sí, totalmente. Aquí en esta fase es donde yo también le dejo saber, porque surgen conversaciones como, oye, ¿y tú pues tienes novio o has tenido novia anteriormente? Entonces aquí es donde ella empieza a enterarse también de mi historia. Otra cosa que me vuela la tapa de los sesos es que ella, sin conocer del Señor, ella se había guardado sexualmente en pureza para quien sería su esposo. Y yo, que tenía todas los requisitos para haberlo hecho, yo no fui capaz. Entonces también eso para mí era algo, Fue yo decía, o sea, otro.
Era cada cosa que yo conocía de ella era algo que retaba, no mi fe, mi conocimiento. Y literalmente el Señor la utilizó a ella para destruir mi conocimiento y dejar que saliera una semilla de fe que brotara para alimentar mi vida. Entonces eso por un lado. Y por otro lado también quería decir que mi papá la vio y mis papás siempre con las relaciones que yo tenía tanto de amigas como de noviazgo, mi mamá siempre era, hijo, esa niña no tengo nada en contra de ella, pero yo sé que esa no es la mujer que Dios tiene para ti, no sé qué. Pero mi papá con Nati era, él solamente me hacía así y me preguntaba que si ya. Entonces como a los 3 meses de nosotros haber llegado a Canadá, él me preguntaba dónde estaba y yo estaba en tal lado. Estaba Natalie y yo sí, ¿y ya? Y yo no, no, hermana, todavía no. Estoy conociendo, estoy tomándome este tiempo ¿Cuánto duraste en ese para tiempo esto. de estar con Nati? Fueron 8 meses y digamos que para hacer el paso, digamos, a la siguiente fase, una de las últimas conversaciones que tuvimos, ella comenzó a interesarse en mis relaciones anteriores, en mi relación anterior, que fue la que causó estragos en mi vida, y comenzó a hacer preguntas y hacer preguntas. Y yo me acuerdo que estábamos entrando al apartamento nuestro, porque íbamos a acompañar a mis papás a algo, no recuerdo qué. Y yo me acuerdo que ella empezó a preguntar tantas cosas, pero o sea, hizo como 10 preguntas sin preguntar nada. No sé si eso tenga sentido. Hasta que Ajá. yo le dije, ¿tú qué es lo que quieres saber? Sí, entonces ella me hizo como 10 preguntas como para llegar a ella discernir o analizar si yo era virgen o no. Entonces yo le Ujú, dije, ¿tú lo que quieres saber es si yo me acosté con la vieja esta? Entonces ella me abrió así los ojos, yo le dije, pues sí, nosotros vivimos juntos 6 meses. Entonces sí. Y ujú. eso para ella fue un choque tremendo, porque ella esperaba casarse con una persona que se hubiera guardado así como ella. Pero yo le agarré las manos y yo le dije, yo te voy a decir dos cosas. La primera es, la próxima persona que sea mi novia va a ser mi esposa. Y segundo, me ha costado horrores salirme de la voluntad de Dios en el área de noviazgo. Ujú. Y si vuelvo a tener alguna novia en el futuro, es decir, si todavía hay esperanza para mí, lo voy a hacer bien. Entonces como que ella escuchó eso y le dije, ahora sí camine que tenemos que irnos y entonces entramos al apartamento, hicimos lo que teníamos que hacer, pero eso fue lo que a ella la llevó también a tomar una decisión tremenda y a mí también porque yo ya estaba realmente convencido de que esa era la mujer para mí, para pasar a esa fase A la tercera perfecta fase, mía. a Mm. a la fase de perfecta mía, exactamente. En el caso de nosotros, fue la respuesta a la oración, porque recuerda que no había, de parte de ella hacia mí no había un interés, pero de parte mía hacia ella sí lo había, y el hecho de que un día, ese día que le pregunté a Dios, le dije, Señor, el día que no puedo dormir, o dormir bien o no descansar, ese día ella está lista. Y fue ese día donde yo dije en mi corazón, esta persona es la con la que yo me quiero casar. O sea, si se llegan a dar las cosas, esta es la persona con la que me quiero casar. Y habían pasado, nosotros no duramos 8 meses porque pues por tiempos y cosas duramos, creo que fueron 3 meses desde que la vida en un testimonio hasta que llegó ese momento, fueron como 3 meses y medio. Y fue allí donde decidí, dije, esta es la persona con la que me gustaría pasar a esta tercera fase, que se llama perfecta mía. Ya hablamos de hermana mía, amiga mía. Importante en amiga mía o amigo mío es que estamos siempre saliendo en grupo, no es que salimos juntos de cine los dos, como decía Dani, no se iba solo. A nosotros nos tocaba a veces ir solo a hacer cosas, pero era porque teníamos que hacer temas pero afuera, nada de estar solos en un O lugar, de solos. iglesia y todo esto, sí. Exacto. Otra cosa es digamos, en tu caso fueron 3 meses, en mi caso fueron 8 meses. Hay mucha gente que está escuchando eso y dice, no, qué estupidez, uno ya para las 2 semanas ya tiene que estar en la cama con la vieja, pero es que eso es No, el modelo que olvídate. nos enseñan aquí, en el mundo, en la televisión, en todo esto. Me faltó a mí también mencionar una cosa importante y fue que 70 días antes de noviarme con Natalie, el Señor me confrontó en oración porque yo comencé a ver que empecé a tener como a desarrollar una codependencia emocional de Natalie. Entonces, como que mi paz empezaba a depender si ella contestaba el teléfono o no. Como que si yo salía con ella me sentía bien. Si no, no me sentía bien. Y pues obviamente em, eso es supremamente importante porque lo que el Señor quiere o espera de nosotros es que nosotros aprendamos a depender de Él primeramente, sobre todo porque en el momento pues del matrimonio, que no vamos a hablar, no nos vamos a enfocar en ese momento, pero
Nosotros somos los llamados a liderar. Entonces el Señor me habló súper fuerte y yo le dije a ella, no tengo cómo explicar esto, pero solamente quiero que sepas lo siguiente. Por los siguientes 70 días, ¿sí? Yo no te voy a llamar, yo no voy a ir a tu casa, digamos, a pasar tiempo contigo y con tus papás, y no te voy a invitar a mi casa tampoco. Pero quiero que sepas una cosa, tú eres una bendición para mi vida, eres la mejor amiga que yo podría tener y eres una persona muy especial para mí. Después de mis padres, eres la persona más especial para mí. Entonces necesito que entiendas esto. Nos vamos a dar en la iglesia, yo te voy a saludar para todo lo que sean eventos ministeriales. Quiero que sepas y que entiendas muy bien que no estoy saliendo a esconderme, que no estoy retractándome de nada de lo que hemos hablado en estos meses. Es solamente que esto viene de Dios y yo tengo que hacerlo. Entonces yo me aseguré y me dijo, ¿entiendes? Y yo, ok, listo. Entonces esta es la última llamada que te voy a dar en los próximos 70 días que no tenga que ver con iglesia o lo que sea. Estamos hablando aquí de tú y yo. Entonces, pues yo te llamaré para cosas de la iglesia, del ministerio, pero yo quiero que sepas que identificado que hay codependencia en mí y que esto tiene que romperse. Y cuando fue el día 70, yo la invité, la recogí en la universidad y la invité a almorzar. Y ese fue el cumplimiento en donde yo ya dije, bueno, paso a perfecta mía. Perfecto. Eso no quiere decir que es una regla, pero es una forma de poder, Total, de, de, mm, de reconocer primeramente que hay una codependencia. A mí me tocó, yo no viví eso, pero me tocó vivirlo en la cuarta fase. Esa la vamos a comentar en el siguiente capítulo. Aquí vamos a terminar el día de hoy porque creemos que este es un tema que ustedes pueden digerir, que pueden nuestros hijos inicialmente y las personas que nos están escuchando el día de hoy de poder, bueno, cómo estoy en esta etapa de pronto, si usted está en esta etapa de buscar una relación de noviazgo o si ustedes están en este momento guiando a sus hijos en cómo hacerlo, es muy importante que reconozcan estas primeras 2 etapas, hermana mía y amiga mía, puedan hacer preguntas. Si usted tiene preguntas sobre estas primeras 2 fases, por favor, hagan las preguntas aquí en los comentarios. Nos gustaría, poder responderles allí y seguir aprendiendo, ¿verdad? Seguir aprendiendo de este proceso que es vital. Yo creo que es la base de la sociedad de la familia, y una familia, Dani, una familia sólida, un hogar sólido, se construye desde la amistad. así es. En el caso nuestro, que trabajamos con matrimonios, otros matrimonios, vemos que el hecho de no haber hecho esto antes, se hubieran ahorrado por lo menos el 90% de sus problemas matrimoniales si hubieran hecho esto correctamente, creo yo. O estamos Sí, hablando de años de proceso, ¿no? O sea, que uno dice, sí, sí, desperdiciaron 10 años tratando de hacer esto porque se saltaron un paso, porque no. Nuevamente, no es que esto sea una ley escrita ni nada, pero en cuanto a las fases de decir, oiga, conozca bien a esta persona, porque si la conoce en el matrimonio, pues ya está muy tarde, ya no puede decir que no, ¿no? exactamente. Entonces, es una recomendación, em, que pues, no solamente de teórica, sino vivencial, tanto en el hogar que Dani ha construido con su esposa Nati y sus hijos, como en mi hogar y como en muchos hogares que hemos tenido la oportunidad de ver de cerca que algunos lo han hecho correctamente como enseña la palabra, la Biblia, y otros que lamentablemente no lo han hecho y terminan pues adelantándose en los procesos y que eso provoca muchos problemas después en un hogar, que se pueden solucionar, sí, pero que hubieran podido ser evitables también. Entonces Total. queremos invitarlos a que no se pierdan la segunda parte de cómo tener un noviazgo saludable para poder tener un matrimonio sólido. Así que nuevamente compartan este video, suscríbanse Mami, en nuestro dale canal. like a esto, mamá. Sí, por favor, mi mamá también ahí. Comenten, porque si comentan, pues esto ayuda mucho a que YouTube lo pueda estar en los algoritmos compartiendo con otros. Y si tienen temas sugeridos también, pongan los temas ahí y bueno, nos vemos en el próximo episodio, episodio número 5. Chao, chao. Chao, chao.